Ok. Buenas tardes, somos del Cebatis 37 y el día de hoy nos acompaña el licenciado Ramiro Cuevas, un contador público egresado de Litson, socio activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, actual presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Sonorense de Contadores Públicos, gerente de Serviplaneación, Asesoría Fiscal, Contable y Administrativa, y nos hablará sobre las deducciones personales. Ok, muchas gracias por tu presentación, Octavio. Me pidieron que desarrollara 20 minutitos sobre deducciones personales de la manera más clara y entendible para que pues ustedes se lleven algo de lo que son deducciones personales y de una manera entendible. Actualmente pues les comento, adicionalmente soy catedrático universitario. Siempre como le comento a Arlet, es un gusto ahí poderles transmitir algo de mis conocimientos porque pues comunico, yo también fui alumno del Cebatis 37, Cebetis 37, y pues siempre es un gusto por ahí estar con ustedes. Me ha tocado estar de manera presencial. Ahorita por las condiciones estamos de manera virtual, pero pues siempre saben que tanto su maestra Arlet como los alumnos que estén, siempre saben que cuentan conmigo ahí para cualquier cosa, ¿no? Y con todo gusto. Primeramente, antes de hablar un poquito de deducciones personales, pues vamos meramente a lo que nos emana las deducciones. Para hablarles de deducciones me tengo que ir a la ley, a la principal ley, a nuestra constitución política que tenemos. Porque ella nos habla por qué los mexicanos pagan impuestos. De ahí se deriva de nuestra constitución política, es importante comentarles que se deriva toda ley. Entonces, en su artículo 31 nos dice básicamente por qué es obligación de todos los mexicanos el contribuir al gasto público, el pagar impuestos. Es la manera en la que nosotros contribuimos y el gobierno nos lo retribuye en obras públicas. Es la manera de operar de nuestro sistema mexicano. Entonces, de ahí es donde se emana la obligación del pagar impuestos de nuestra constitución política. Ahora bien, ustedes más que nada saben que para determinar un impuesto, pues básicamente es ingresos menos deducciones, nos da una base y pues sobre la base calculamos el impuesto. Por ahí en nuestras clases de contabilidad vemos estados, pues básicamente el estado de resultados, en donde tenemos ingresos, deducciones y tenemos una utilidad. A esa utilidad, pues le determinamos el impuesto sobre la renta en el cálculo que consideremos viable o en el que estemos obligados a aplicar. ¿Qué es una deducción? Pues básicamente en términos generales, como en la imagen podemos apreciar, una deducción es el mecanismo por el cual una persona, ya sea física o persona moral, porque recuerden que una empresa puede ser persona física o persona moral, puede reducir su impuesto sobre la renta. Recordemos un poco que persona física es un individuo como tal. Por ejemplo, yo, Ramiro Cuevas, presto mis servicios a una empresa, Gamesa, por ejemplo, mis servicios profesionales. Yo ya soy una persona física que está prestando sus servicios. Esa es una persona física. ¿Qué es una persona moral? Persona moral es, por ejemplo, Octavio, Ramiro, Arlet. Nos juntamos, formamos una sociedad y le prestamos los servicios a la misma Gamesa. No se lo prestamos como física, sino que estamos en un conjunto de personas, de una o más personas, por lo tanto somos una persona moral. Esa es la diferencia entre persona física o moral. La deducción es el mecanismo por lo cual nosotros podemos reducir nuestro impuesto. Ahora bien, ¿por qué las deducciones personales son para todos? Las deducciones personales, haciendo un poquito énfasis en personales, pues vaya, son gastos meramente, como su nombre lo indica, personales, son gastos que normalmente tiene una persona común y corriente. Y en su artículo 151 de la ley del ISR, nos habla un poco de lo que son las más, todas las deducciones. Ahorita vamos a comentar, vamos a abarcar todas y vamos a ir explicando poco a poco cada una de ellas. Básicamente tenemos estas 7 deducciones que son las más importantes y al final nos vamos a dar cuenta que porque son para todos. Primero que nada tenemos los honorarios médicos,
dentales o hospitalarios, es importante comentarles que a partir del 2020 se añadieron el psicólogo también dentro de estos mismos honorarios médicos. Antes a este 2020 no se eran considerados los gastos de psicólogo, pero a partir del 20 ya los podemos considerar. Por otro lado, también tenemos gastos funerales, donativos, intereses, aportaciones para el retiro, primas de seguro y colegiaturas. Ahorita, como les comenté, vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí es importante comentarles es que este tipo de gastos son meramente para personas físicas. ¿Qué quiere decir? Que son deducciones individuales y personales. Estas deducciones, otra de las cosas y características que tienen es que se deben de aplicar solo en su declaración anual. ¿Qué quiere decir? Nosotros como persona física podemos pagar nuestros impuestos, vaya, de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Si nosotros desarrollamos alguna actividad empresarial o profesional, mes a mes vamos a ir pagando impuestos. Al cierre del ejercicio estamos obligados a hacer, pues vaya, le digamos un reporte a la autoridad de yo tuve tantos de ingresos, tantas deducciones y te pagué tanto, no te debo nada. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque mes a mes yo fui abonando un impuesto a la autoridad para que al final del ejercicio pues yo no le deba nada, ¿no? Entonces, pero las deducciones personales es donde vienen a sumarse a las deducciones que yo fui aplicando y por ello es que son aplicables para todos, porque por lo regular son la principal razón por la cual una persona tiene un saldo a favor. Eh, en el más adelante, perdón, vamos a ver cómo es que, por qué son para todos. Empezamos con los honorarios médicos. ¿Quién no va al doctor a lo largo de un año? Pues yo pienso que todos tenemos por lo menos una vez al año que ir a atendernos al doctor. Es importante comentarles que para que nosotros podamos deducir este gasto, pues tenemos que pagarlo, ¿no? Y este pago pues debe de ser por cheque, transferencia o alguna tarjeta de crédito o de débito. Cuando nosotros pagamos en efectivo no va a poder ser deducible. El honorario médico debe de ser de la persona, debe de ser para su cónyuge es su pareja, debe de ser para un padre, para un abuelo, para hijos y nietos. Es por ello que les comentaba que las deducciones personales pues básicamente vienen siendo para todos. ¿Por qué? Porque si se fijan, por ejemplo, yo, Ramiro Cuevas, a lo mejor yo actualmente pues no estoy casado, yo no me enfermo, vaya, no me enfermé en todo el año, pero a lo mejor mi mamá o mi papá si se enfermaron, tuvieron que realizar este gasto, yo esta deducción yo la puedo efectuar. Si tuviera hijos, por ejemplo, yo pudiera efectuar esta deducción en caso de llevar a mi hijo a atención médica, ¿no? Entonces, por eso es la magnitud o vaya, la, lo grande que abarca todo este deducciones personales, porque si se fijan, se va hasta los hijos y nietos, ¿no? Entonces ya nos está hablando de mucho margen para poder llevar a cabo esta deducción. Por otra parte, tenemos también que se considerarán dentro de estos gastos médicos los honorarios a enfermeras, los análisis clínicos, las medicinas incluidas en facturas de hospitales. Ojo, si nosotros vamos al Farmacias Guadalajara y pedimos factura, pues no nos las van a hacer deducible. La factura tiene que venir en el comprobante del hospital, en la factura que te haga el hospital. Como por ejemplo, nosotros a lo mejor nos atendemos en la San José. La San José nos hace una factura para que la deduzca nuestro papá, por ejemplo, nos hace una factura donde nos diga, Ramiro Cuevas estuvo hospitalizado de tal fecha a tal fecha y desmenuza los medicamentos que me empleó. Entonces, de esa manera, ese gasto si fuera deducible. Por el contrario, si yo, por ejemplo, voy a la San José, me dan una receta y esa receta yo voy al Farmacias Guadalajara y hago la compra de mis medicamentos, exclusivamente esa compra de medicina, pues no fuera deducible, ¿no? Es lo que nos marca la ley. Debe estar dentro de la factura del hospital. Y también otro de los gastos estrictamente indispensables son la compra de o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Y esto a raíz del COVID-19 pues se vino a ser muy común.
porque desafortunadamente, pues como pudimos darnos cuenta, pues los respiradores o ventiladores eran muy utilizados o rentados muy casual, entonces de manera muy recurrente y pues por ende teníamos la deducción de este gasto, ¿no? Entonces básicamente esos son los gastos que incluyen las deducciones por gastos médicos y adicionalmente, como les comenté, se incluyó lo que es los gastos por atención psicológica. Otro de los gastos de honorarios médicos es los lentes. Si tu hijo o tu papá o tu área, cuáles son los requisitos y el comprobante fiscal debe escribir que son lentes, pues por atención médica, ¿no? Porque podemos a lo mejor por ahí comprar unas Ray-Ban o otro tipo de lentes y pues estos lentes no son deducibles. Ojo, son lentes que tengan graduación y que nos ayuden a mejorar la vista. También se debe contar con el diagnóstico del oftalmólogo, pues para evitar esto que les comento, ¿no? Que no se metan gastos que no deben de meterse o que no deben de considerarse, como el que les comenté de unos Ray-Ban para meramente estética, pues ese tipo de gastos no entrarían dentro de una deducción personal, vaya. Es importante para todo gasto que se tenga el comprobante fiscal y por eso aquí les puse este signo de emergencia. Todo gasto debe estar amparado por el comprobante fiscal y debe de pagarse como debe pagarse, recuerden, por cheque, tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria para que lo puedan hacer deducible. Otro gasto dentro de los gastos personales, pues son los gastos funerarios. Desafortunadamente, cuando ocurre este tipo de cosas, pues es lamentable, pero es importante comentar que la ley lo contempla. Este gasto puede realizarlo con cualquier medio de pago. Deberás contar con el comprobante fiscal. Aquí la autoridad nos está comentando que debe de ser efectuado con cualquier método de pago y es importante contar con el comprobante fiscal. Ese sí, el comprobante fiscal no exenta ningún tipo de gasto, ¿no? Cual sea el gasto que vayamos a hacer, sea deducción personal o no, debe de existir el comprobante fiscal. Lo que nos dicen los gastos funerales, perdón, es que puedes deducir los gastos de tu pareja, así como de tus padres, abuelos, hijos y nietos. La cantidad no debe de exceder la UMA es actualmente elevada al año. Los gastos a futuro se pueden deducir hasta el año en que se utilicen. Por ejemplo, es muy recurrente por ahí comprar planes funerarios. ¿Qué son estos planes funerarios? Son planes que a lo mejor te dicen, oye, te vendo este plan funeral para no 3 fallecimientos, por ejemplo. Lo que nos marca la ley es que no nos adelantemos y vayamos deduciendo conforme al año en que se vayan utilizando estos gastos funerarios, ¿no? Por ejemplo, si compramos un plan de 3 fallecimientos, de 3 defunciones, y desafortunadamente fallece nuestro padre o nuestro abuelo, pues la autoridad no nada más nos va a permitir deducir ese fallecimiento, ¿no? No los 3 como nos marca la ley, es importante aplicarla, ¿no? Es muy claro en ese aspecto. Ahora bien, también podemos deducir los donativos. ¿Qué son los donativos? Cuando nosotros donamos efectivo o a alguna institución, por ejemplo, alguna casa hogar o alguna institución con fines no lucrativos, pues se puede considerar una deducción personal. ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo esta deducción personal? Que sean no onerosos ni remunerativos, ¿no? Eso es un aspecto muy importante y nos vamos al concepto básico de donar. Donamos para no recibir nada a cambio, entonces la ley nos lo marca que no sean onerosos ni remunerativos, que no vayamos a obtener algo a cambio de esa donación. Obviamente que se otorguen a instituciones autorizadas para recibirlo, entre otros requisitos, que no exceda el 7% de tus ingresos y que no excedan el 4% de tus ingresos acumulables. Es importante mencionar que para efectuar este tipo de gastos, volvemos a lo mismo, debe de haber un comprobante fiscal, ¿no? Otro gasto son los intereses reales por créditos hipotecarios.
Cuando nosotros adquirimos una vivienda, pagamos un interés por adquirir o por el financiamiento de esta vivienda. Es importante comentarles que, por ejemplo, nosotros nos acercamos a alguna institución financiera, pongamos el ejemplo de un banco HSBC, adquirimos un préstamo para comprar una casa. Es una operación muy normal dentro de cada familia. El financiar una casa te va a generar a ti un interés. Este interés, el interés real es el que vamos a deducir. Eh, la mayoría de familias o la mayoría de personas adquieren créditos hipotecarios y pueden llevarse a deducir este tipo de gastos. Y ojo con ello, y recordemos lo que les comenté en un principio. Estos gastos, independientemente el régimen en el que estemos tributando o cómo estemos pagando nuestros impuestos, no lo podemos deducir en los pagos mensuales si somos actividad empresarial. Recordemos también que si por ahí trabajamos para una empresa, pues la empresa ya, el sueldo que nos paga la empresa ya viene descontado este impuesto. Entonces nosotros no podemos meter una deducción cuando trabajamos para una empresa. ¿Cuál es la facilidad que nos da la autoridad? Hazme tu declaración anual en el mes de abril, deduce este tipo de gastos que hiciste en el año y considéralos para que tengas un saldo a favor y te podamos devolver los impuestos. Claro ejemplo, volviendo a la presentación, son los intereses reales por créditos hipotecarios. Otra deducción, perdón, son las aportaciones complementarias al retiro. Pero, ¿qué son aportaciones complementarias al retiro, Ramiro? Me preguntan muy normalmente, e inclusive doctores han tenido la duda. Oye, yo aporto complementarias al retiro porque a mí me descuentan. No, aportaciones complementarias de retiro, nosotros tenemos una cuenta para vaya de retiro como tal. Normalmente, si trabajamos en una compañía, esta compañía, como les comenté anteriormente, nos hace descuentos. Nos descuenta ISR, nos descuenta un porcentaje de seguridad social. Seguridad social es, vaya, atención médica como tal. Y nos hace otro tipo de descuentos. Al final nos viene depositando X cantidad. Por lo general, nosotros nos vamos al, ¿cuánto ganas? Es cuánto te depositan en cuenta, pero no. Ese depósito trae implícito muchas cosas. Una de esas cosas, y es una confusión, son aportaciones obligatorias al retiro. Pero, ¿qué son aportaciones complementarias al retiro? El que mi patrón, a la persona con la que yo estoy prestando mis servicios, pague mi IMSS, porque yo, si presto los servicios para alguien, ese alguien me debe de dar seguro a mí. Mi patrón paga el seguro, ese seguro va una partecita para mi retiro. Para cuando yo esté en facultades de pedir mi retiro, pues o llegue mi retiro, yo reciba esa cuenta para vaya como retiro. Entonces, ¿qué son aportaciones complementarias? Ramiro Cuevas, digo, ¿sabes qué? Yo este año voy a aportar a esa cuenta, le voy a depositar a esa cuenta 10,000 pesos. Un decir, esa aportación complementaria y voluntaria que yo hice es deducible. Las aportaciones que se van haciendo, que va haciendo el patrón, esas aportaciones no son voluntarias, son obligatorias, perdón. Entonces, por lo tanto, no son deducibles. Y como les comento, es un tema a lo mejor en hospitales sí me tocó que se surgiera mucho la duda, oye, pero a mí me descuentan, ya me están descontando este impuesto. No, son voluntarias y yo decido abonarle a la cuenta, voy a deducir eso que le decido abonar. Un requisito es que debe cumplir el requisito de permanencia para el plan de retiro, es decir, que solo se puede hacer uso hasta que se tengan 65 años y como les comentaba, o que proceda su uso como lo es una invalidez o una incapacidad. Por otra parte, también tenemos los gastos por primas de gastos de seguros de gastos médicos. Es muy común
también en familias que decidan adquirir pólizas para cubrir sus gastos médicos. Es importante decirles que estas pólizas brindadas más que nada dirigidas al sector privado, pues son deducibles, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley? Las primas por seguro de gastos médicos o complementarios, los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas, son deducibles siempre que el beneficiario seas tú, ojo, tu pareja, tus ascendientes o descendientes en línea recta, que son ascendientes, volviendo a lo mismo, hijos o padres, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, a lo mejor nosotros no trabajamos, pero nuestro papá sí. Entonces, si la familia como tal adquiere primas de seguro y hay un CFDI, te pueden facturar este seguro, pues tu papá lo puede deducir. Todo lo que hemos mencionado, si su papá trabaja para alguna empresa, puede llevar a cabo esta deducción, o si su papá tiene algún negocio en su declaración anual, puede aplicar todas estas deducciones que hemos y vamos a seguir comentando. Por último, tenemos lo que es lo referente a la escuela. Todas las colegiaturas, si están facturadas y pagadas, recuerden, en efectivo, transferencia o cheque, transferencia o tarjeta de débito o crédito, son deducibles. Y aquí en las colegiaturas hay un dato bien interesante. Tenemos restricciones porque, como podemos darnos cuenta, pues hay escuelas de diferentes tipos y clases. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay escuelas que su deducción pues iría a full, ¿no? Es decir, muy caras. Entonces, para eso la autoridad nos puso límite. El educativo tiene que estar 1400 un derecho a porque es muy raro que al final del año me digan, oye, Ramiro, sabes que yo pagué 30,000 pesos de escuela de mi hijo, oye, pero hay topes para deducir. ¿En qué grado académico está tu hijo? No, pues que está en la primaria. Ok, gastaste 30, pero esos 30 nada más te puedo deducir 13,500. Es importante considerar también que estos límites se van actualizando año con año, ¿no? Y básicamente eso sería lo referente a colegiaturas. Recuerden, toda deducción personal debe haber comprobante fiscal y el método de pago debe ser cheque, transferencia o tarjeta. Otro tipo de deducción personal es transportación escolar de tus hijos o de tus nietos. Cuál sea obligatorio, el transporte escolar que sea obligatorio para poder asistir a la escuela. Y obviamente que el pago de estos gastos esté implícito en mi colegiatura. Es un aspecto bien importante. En mi CFDI, en mi factura de mi escuela, debe venir desmenuzado aparte transporte escolar para yo poderlo deducir, para yo poder efectuar la deducción. Esto nos dice el artículo 151. Y por último, es importante comentar que para todas las deducciones personales, pues hay un tope, ¿no? Hay un tope de deducciones que son 10 veces la UMA elevada al año o el 10% de tus ingresos. Eso sería el tope que nosotros tenemos para poder aplicar lo relativo a deducciones personales. Y pues como pudimos darnos cuenta, las deducciones personales son aplicables para todo tipo de personas. Les comentaba, si ustedes no tributan en ningún régimen fiscal, a lo mejor su papá sí y puede aplicar esta deducción, o a lo mejor su abuelo sí encajan en alguno de estos gastos que vimos y su abuelo puede aplicar esta deducción. Por eso es que las deducciones personales deben de verse para todo tipo de personas y son gastos muy comunes. Si pudimos ver, eso va desde lentes, va desde transporte escolar, va desde visitas al dentista, va desde visitas al doctor, ahorita que es muy frecuente las visitas al psicólogo. Entonces, por ahí todo eso son gastos que nosotros o sus papás pueden deducir de alguna u otra manera. Con esto doy por concluido el tema de hoy. Básicamente, eso sería todo.
y no sé cuál sería la mecánica de término. Por ahí no sé si está red conectada o Octavio me pueda indicar si ustedes van a efectuar algunas preguntas, dudas o comentarios acerca de esto, o ya damos por terminada la presentación. Ok, Antes de muy que, bien. hola, antes de que Octavio nos haga el favor de agradecerte hacer el cierre, lo que podríamos hacer para efectos de la dinámica que estamos llevando es que te pasemos el link cuando ya esté listo de la conferencia en YouTube y si quieres ahí mismo responder si tenemos dudas en los comentarios. Ok, sí, claro, claro, con gusto. Me comparten el link y estamos presentes y si hay dudas, pues con todo gusto las atendemos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Octavio. Ok, bueno, sería todo y muchísimas gracias por darnos su tiempo y toda la información que nos compartió. No, a ti, Octavio, mucho gusto. Y seguimos en contacto, Arler, cuando cuentas conmigo, ya sabes.